Pero si vais a ver en los libros de los predicadores y ves en internet y veréis que muchas veces han empleado estos mismos pasajes, han dicho cosas sobre estos pasajes y si bien son predicaciones quizás muy antiguas, no han perdido ningún valor. ¿Estáis de acuerdo, no? Es eso la palabra vintage, es decir, que es antiguo pero sigue con su valor original y su belleza original. Y yo creo que hay muchas predicaciones en la Biblia que justamente son vintage, es decir, que son predicaciones que quizás no enseñan algo nuevo, pero que es absolutamente necesario volver hacia ellas. Vivimos una época donde los acontecimientos van cada vez a peor, cada vez más deprisa, aumentan en un turbillón de noticias que recibimos cada semana es algo nuevo, ¿verdad? Casi nos hemos olvidado de Barcelona, y hace apenas una semana, fíjate, ¿no? Y ya estamos con el huracán en Estados Unidos, con no sé qué, con no sé cuánto, con otras historias, y que pasamos de una cosa a la otra, una velocidad vertiginosa, y los cristianos estamos llamados a una lucha terrible para guardar nuestra fe anclada en la palabra, en lo que Dios dice, ¿verdad? Una fe auténtica. Y hay una lucha en cada uno de nosotros, y esta lucha cada vez se hace más feroz, más difícil. Nunca como antes tenemos que denunciar lo falso, anunciar y proclamar lo que es verdadero, a fin de que podamos vivir una vida abundante. Como dice Cristo, viviréis una vida en abundancia, una vida llena, completa, ¿verdad? ¿Y quién no desea tener esta vida abundancia en su corazón, ¿verdad? Y por eso que es absolutamente necesario que volvamos a repetir, redescubrir, ver otra vez estas enseñanzas básicas que son eternas, que nunca cambian y que tienen su vigencia hoy en día, ¿no creéis? Como nunca más. Incluso podemos decir que la palabra de Dios pues necesita ser proclamado hoy en día, porque es lo que necesita este mundo. Así que podamos, ¿por qué esta palabra vintage justamente, no? Tenemos pasajes en la palabra de Dios que dicen así. ¿Qué dice? Espero que lo puedes ver, pero bien, lo leeré. En el Wikipedia dice vintage, que significa cosecha, en definitiva. Es el término empleado para referirse a objeto o accesorio con cierta edad que no pueden aún catalogarse como antigüedades, y que, como los buenos vinos, se consideran que han mejorado o se han revalorizado con el paso del tiempo. Y después dice también la utilización de esta palabra por las distintas bodegas para referirse a los vinos productos de sus mejores cosechas ha hecho que su significado haya derivado a todo producto antiguo de calidad. También se utiliza para denominar a aquellos que por su historia, significado, influencia o singularidad se ha convertido en objeto de culto, o incluso para coleccionista. Es decir, que la palabra vintage significa muchas cosas. Significa lo verdadero, lo bueno, lo que no pierde valor con el tiempo, si bien no es forzosamente muy antigua. En fin, lo que quería decir yo es que hay predicaciones, hay mensajes, hay enfoque bíblico que no pierden valor con el tiempo y que tenemos que redescubrir. ¿Por qué? Porque se ha infiltrado en la enseñanza de las iglesias evangélicas muchas veces cosas que no deben de ser, ¿de acuerdo? Y han venido novedades, cosas que llaman vino nuevo cuando no es vino nuevo, ¿verdad? Y que llaman otras cosas y profecías y cosas raras que tenemos que cuidarnos. Igual que la Iglesia Católica se ha estancado en una forma de ser absoluta y que se deja dirigir sobre la tradición y todo eso. Sí, es verdad, hay que romper con la tradición, hay que romper con esto, pero no hay que inventarse cosas nuevas, porque hay que volver a la palabra de Dios y redescubrir el mensaje central de la Biblia. Y es eso lo que vamos a hacer y que vamos a tratar a través de esta serie de predicación. Así que la palabra de Dios, si bien es antigua, que tiene miles de años, guarda su plena vigencia, actualidad e impacto sobre los tiempos que vivimos.
Incluso se revaloriza a medida de que se acerca el día del regreso de nuestro Señor. Más nos acercamos al fin de los tiempos, como nos es predicho en la Biblia, más necesitamos redescubrir la base y lo que el Señor Jesús dice. Algunos pensarán que la historia de la Biblia han pasado de moda. Sin embargo, como este vino con solera y estas prendas o artículos vintage que cogen más valor, más avanzamos, ¿verdad? Y si para algunos las enseñanzas bíblicas están para tirar a la basura, eso lo dicen los colegios, lo dice la sociedad, ya no se enseña en los colegios, ya no se enseña la Biblia, no se enseña estas cosas. No sé si las han enseñado un día en el colegio en España, donde se más bien la religión católica, que es otra cosa, pero hay otros países donde se enseñó la Biblia simplemente, o donde se puso un énfasis sobre los valores bíblicos, y eso creo que siempre ha sido bueno, ¿no? Pues ahora mismo pues están quitando todo eso y dan apertura a todo tipo de pensamientos nuevos que no tienen nada que ver, ¿verdad? Entonces, estamos incluso asistiendo a enseñanzas bíblicas en las iglesias, a multiplicaciones de iglesias cuyos líderes se autoproclaman como pastores sin formación sólida en la palabra, crean grupos medio sectarios y pretenden ser guiados por el Espíritu, cuando en realidad enseñan falsedades para dominar, para saquear a sus ovejas. Pasaba en el tiempo de Pablo, por consiguiente no podemos extrañarnos que pase hoy en día estas cosas, quizá con más amplitud todavía. Y vamos a leer un texto en Judas que nos enseña eso. Así que urgente para nosotros estar fundado, establecido sobre la palabra de Dios. Dice así: aumenta nuestra fe. Primero, la palabra vintage significa que no pierde su valor con el tiempo, ¿ok? También trasciende las épocas y las modas. También se valoriza con el tiempo. No debe ser olvidado. Es algo fundamental y debe de ser comunicado e imitado, es decir, vivido. Y después, Judas, versículo 2 a 5, ¿sabéis que Judas escribió una carta? ¿Sabéis quién era Judas? No es el que traicionó a Jesús, no sé, pero sí, no tendríamos un libro de él en la Biblia, seguramente, a no ser que se haya convertido de forma particular. No, Judas era un hermano carnal de Jesús, ¿de acuerdo? Y era uno que escribió una carta justamente a la iglesia naciente, la iglesia nueva. Así que es una de las primeras cartas que han sido escritas también, que tenemos en nuestra Biblia, en la epístola de San Judas, ¿ok? Y solo tiene un capítulo, así que es muy corta esta carta, pero es una carta que realmente viene directamente también hacia nosotros. Amado por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos ¿a qué? A contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregado a los santos. Wow. Fue entregado a los santos. Si leemos esta carta, realmente encontramos varias cosas. Leemos también el segundo pasaje, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Ves que ya en la época, ya al comienzo de la iglesia, ya se infiltraban gente dentro de la iglesia y que anunciaban o predicaban cosas que no tenían nada que ver con el puro evangelio? Y la fe de los primeros cristianos estaba justamente tambaleando, porque algunos venían con ideas que no tienen nada que ver con lo que Dios y con lo que Dios había dicho y lo que Jesús había dicho. Entonces es más que necesario para nosotros volver a la enseñanza básica de lo que nos dice la Biblia.
porque no solamente no ha perdido su impacto, su interés, su fuerza, pero es justamente lo que necesita oír este mundo y lo que necesitamos oír nosotros. Amén. Eso es. ¿Ah? Así que vemos lo que dice Pablo. De la primera gran verdad o mensaje que tenemos que redescubrir, o para algunos quizás para ustedes descubrir por primera vez, se relaciona con la palabra esa, fe. La fe. Jesús se preguntó un día y dijo, eso lo tenemos en los evangelios, dice, ¿cuándo volveré? ¿Encontraré la fe en la tierra? ¿Encontraré gente que creen de verdad en lo que hay que creer? ¿O podemos hablar de la fe auténtica? Hay otros pasajes que conocemos nosotros en Hebreo 11, versículo 1, dice, sin la fe es imposible. Que bien lo sabéis. Es imposible agradar. O sea, ser agradable a Dios. Si no tienes fe es imposible ser agradable a los ojos de Dios. Y después dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, es decir, los antepasados, los del Antiguo Testamento, fueron aprobados. ¿Por qué? Porque tuvieron fe. Así que nosotros tenemos que empezar a hablar sobre la fe, ver en qué consiste la fe. El versículo 6 de Hechos 11 dice así también, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Podéis leer esto en vuestros iPhone o vuestros teléfonos, no sé qué, pero léenlo en la Biblia, que también es bueno, ¿vale? ¿De acuerdo? Piénsalo por un momento. Tú puedes decir que eres cristiano porque vienes a la iglesia o porque tienes un montón de versículos en la cabeza y no tener la fe auténtica. La clase de fe que te da una seguridad plena en tu salvación. La clase de fe que te mueve a avanzar y a crecer cada día. Dice aquí, lo que agrada a Dios son hombres y mujeres que viven por fe de forma auténtica. Y los discípulos dijeron un día a Jesús, aumentanos la fe, ¿no? Aumentanos la fe. Era un deseo sincero de que su situación personal no estaba a la altura de lo que podría ser. No sé si me entiendes. Cuando dice, aumentame algo, es que tú te sientes en carencia de esto, ¿no? ¿Verdad? En falta. Entonces, ¿qué es lo que veían los discípulos en la época? Vamos a ver. Sin la fe es imposible serle agradable, hemos visto, ¿no? Sin la fe estamos presos, es decir, que no avanzamos. Exacto. Sin la fe no hay poder ni avance. Sin la fe no hay posteridad, es decir, no prosperidad, sino posteridad, es decir, que no hay después descendencia después de nosotros, ¿verdad? Sin la fe no crecemos, así es. ¿Hay uno más? No. Bueno, sin la fe todo eso lo vemos, ¿eh? Los discípulos han orado y han dicho, aumenta nuestra fe. ¿Y en qué condición lo hicieron? Entonces, cuando vieron en el Evangelio de San Lucas, todo el Evangelio de San Lucas, veremos varios partículas. Cuando vieron los milagros de Jesús, que Jesús hacía, capítulo 4, 40, ellos vieron eso y dijeron, wow, no estamos a la altura, ¿no? Pero porque ver los milagros es extraordinario. Yo no sé, cuando tú sabes que hay milagros por ahí, por allá, que hay cosas que están ocurriendo, porque gracias a Dios sí ocurren cosas, ¿no lo sabía? ¿Ah? Pero a veces decimos, pues, entre nosotros hay que reconocer. Entonces decimos, Señor, aumentamos la fe, ¿no? Y lo mismo pasa con las enfermedades. Veía a los discípulos las enfermedades por todas partes alrededor de ellos y seguramente sufrían porque venían los enfermos, pero después cuando veían que con Jesús todo se arreglaba y que los enfermos se sanaban y lo que sea, wow, decía, ¿y nosotros qué? Y Jesús le decía, ustedes harán cosas más grandes que las nuestras, que yo hago yo. Oh.
Y después veía también la mezquindad que había en los corazones de las personas. Y también nosotros vemos hoy en día tanta mezquindad, tanta torcedura, tanta pelea, tantas historias que hay entre la familia, entre la sociedad, entre todas partes, ¿verdad? Y sufrimos de eso. Y los discípulos también lo vieron con sus ojos. Pero por un lado oían las palabras de Jesús, que eran palabras de esperanza, de fuerza, de romper con la maldad y con la mezquindad. Y entonces podían decir, Señor, aumenta nuestra fe para que esto ocurra también en nuestra época, en nuestro tiempo, en nuestro siglo, ¿no? Y también dijeron las desgracias que había, y tenemos el versículo 7, el capítulo 7, versículo 11, la muerte incluso cuando Lázaro muere, estamos totalmente incapaz delante de eso. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y de repente Jesús hace un milagro extraordinario y resucita a Lázaro. ¿Cómo no van a decir ellos, aumenta nuestra fe? De verdad que no, fíjate. ¿Eh? Y las amenazas también que caían sobre ellos continuamente y muchas otras experiencias que vivían a esta época, que también nosotros estamos frente a ello cada día en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en nuestra propia vida. Tenemos este tipo de contradicción donde dice, pero ¿dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás? Aumenta mi fe. ¿Es tu deseo? Los discípulos han orado, aumenta mi fe, ¿sabes? Y mi deseo es que realmente podamos crecer en la fe, podamos avanzar en la fe. Lo que agrada a Dios son hombres y mujeres que viven por fe de forma auténtica. Personas que no viven una experiencia del pasado, pero que cada día descubren algo más de la grandeza de Dios, que quieren saber más de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es si tu vida, tú comunicas la fe alrededor tuyo. ¿Eres un agente de propaganda de fe? Con tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar, ¿realmente es así? Eso tenemos que preguntarnos. Sin la fe nos hacemos pequeños. No sé cómo explicarle esto, pero es verdad, si tenemos poca fe somos pequeñitos. Somos cristianos pequeñitos, nada que ver con la humildad, ¿de acuerdo? No es que somos cristianos humildes, no, somos cristianos pequeños cristianos. Yo no quiero ser un pequeño cristiano, quiero ser humilde, pero un gran cristiano, ¿amén? Amén. Eso es lo que tenemos que ser, es decir, entrar en una dimensión de fe que no es raquítica, que no es esquelética, que no es pobre, que es una dimensión de fe fuerte, ¿no? ¿Es lo que crees o no? Pues es eso, los discípulos han orado, entonces aumentanos la fe. Eso era el deseo de los discípulos y fueron bendecidos. Y para entender cómo Dios va a aumentar nuestra fe o fortalecerla, vamos a analizar las historias, o una historia antiguamente del Antiguo Testamento primeramente. De la historia de Abraham, porque se dice que era el padre de la fe. ¿De acuerdo? El primero que empezó a creer de forma correcta. Y vamos a ver dos puntos, o por lo menos un punto, y veremos en los próximos domingos pues otros puntos. Dice aquí, vamos a ver hoy el rechazo que aumenta nuestra fe. Y explicaré el por qué. También el dejar que aumenta nuestra fe. Después veremos la búsqueda de los milagros que aumentan nuestra fe. Y el regreso de la revelación de Dios en nosotros que va a aumentar también nuestra fe. Eso serán para los futuros predicaciones. Pero hoy vamos a ver el rechazo que aumenta nuestra fe. Y vamos a ver en qué consiste esto de rechazar. Hay cosas que tenemos que rechazar si queremos crecer. Hay cosas que tenemos que romper ideología que tenemos en la cabeza, en el corazón, manera de ser, que tenemos que decir basta ya y rechazarlo. ¿Me entendéis? Y después avanzar. Y vamos a ver qué ha pasado en la vida de Abraham justamente. Esto es. Y vamos a ver un punto. Nuestro modelo, Abraham. Pablo habla de esto constantemente en sus epístolas. En Gálatas 4, versículo... En todo Romano, pero el capítulo 4 de los Gálatas también, podemos sacar esta enseñanza. Y Abraham es también el padre de todos los que creen y que siguen el ejemplo. ¿Me entiendes? Es decir, que es el primer creyente y todos nosotros somos un poco descendientes cuando creemos de la misma manera que Abraham creyó. Eso es, nos hace descendientes de Abraham desde el momento que creemos
de la misma manera que él creyó, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que dejarnos enseñar por su propia vida qué es lo que ha pasado. A pesar de ser imperfecto, vemos que ha sido llamado el amigo de Dios y padre de los creyentes. Entonces algo tenemos que aprender de él, ¿ok? Bien, porque la promesa es para todos los que tienen aquella fe que tuvo Abraham. Somos herederos de las promesas de Abraham cuando tenemos la misma fe que él tuvo. Entonces tenemos que entender cuál es la fe que tuvo Abraham. Nuestro modelo Abraham, padre de la fe. Primero tenemos que determinar qué es tener fe. ¿Tú sabes qué significa tener fe? Porque aquí hay mucha confusión sobre este tema, especialmente en la época que estamos llamados a vivir. ¿Qué es tener la fe auténtica? El que hizo una masacre esta semana pasada en Barcelona, con su coche o con una camioneta, arrollando a muchas personas, matando a un número increíble de personas y todo eso, es absolutamente terrible de ver lo que ha pasado, ¿verdad? Yo les voy a decir una cosa, ¿él tenía fe? ¿Ah? Claro que tenía fe. Si no, no hace eso. Tenía fe, ¿saben qué? Tenía fe que si hacía esto y moría en el intento, iba a ir al cielo y iba a tener una multitud de chicas virgen. Eso, nos reímos, pero es así. Es lo que le ha motivado, porque si no le motiva nada, ¿qué le va a motivar? ¿Va a matar a la gente sin motivación? O sea, uno le metió esta motivación en la cabeza, esta falsa idea, obviamente, en la cabeza. Para nosotros nos parece absurdo, pero él ha actuado por fe. Las personas que han viajado desde el otro lado de la isla, que han caminado todo por el Teide, que han bajado al otro lado para la semana pasada ir a adorar a la Virgen, ¿lo hacen por fe o lo hacen por el gusto de caminar? Puede ser que algunos por el simple gusto de caminar, eso también. Pero lo mismo, ¿entendés? Les anima un sentimiento, una creencia, y todos en definitiva tenemos fe en algo, tenemos eso, pero está la fe auténtica y la fe que es totalmente estéril y que no vale para nada. Y entendemos bien. Lo que habéis venido esta mañana, habéis venido ¿por qué? Yo sé que soy muy interesante, pero bien, no creo que hayáis venido por eso. ¿Ah? ¿Sí? Lo habéis hecho por fe, pero me pregunta, ¿qué tipo de fe tenéis a la hora de venir? ¿Qué es lo que realmente les hace venir? ¿Por la música, el ambiente, lo que sea? Pues saben, hay iglesias mejor que la nuestra para eso, ¿eh? O hay otras cosas. Y a veces hay iglesias que crecen un montón porque justamente tienen una alabanza que flipas, ¿no? Y tienen unos objetos, unas pantallas y un tipo eso, y así crecen a toda velocidad, claro. Pero realmente es la fe que Dios nos pide. ¿Es eso tener fe? ¿Saben? Veamos si nos aclaramos sobre esto. En muchas ocasiones Jesús habló sobre la fe y preguntó a sus discípulos, a los que iba a sanar, mirándole a los ojos, dice, ¿tú tienes fe? O le dijo eso a Marta cuando su hermano había muerto. ¿Tú tienes fe? Sí, yo creo, porque un día pues resucitará y estará con Dios. Bueno, tal, sí, yo creo, porque tenía fe en estas enseñanzas, pero de que realmente podía ocurrir esto en el momento, o que Jesús era el Hijo de Dios de verdad. Eso era otra cuestión, ¿eh? ¿Tienes fe? Por eso vamos a ver a Abraham rápidamente, antes de terminar esta mañana. Isaías también tenía una visión sobre el modelo que tenemos que ver en Abraham. Veamos. Óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan. ¿Ustedes quieren vivir con rectitud y buscar a Dios? Oigan lo que dice Isaías. Dice así, dice el Señor. O lo que dice el Señor.
miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados, y miren a Abraham, su padre, y a Sara, la que les dio la vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y le di muchos descendientes. Miran a nuestro modelo Abraham. Isaías también insta al pueblo a que considere la vida de Abraham para entender lo que significa tener la fe auténtica. Abraham empezó solo, una persona sola, pero fue llamado por Dios. Recibió una revelación de Dios. Dios habló a su corazón. Quizá uno se encuentre solo esta mañana en medio de nosotros. En su interior hay soledad. Y quizás es el momento para que oiga la voz de Dios. Porque a veces Dios quiere hacer silencio en nosotros. Porque tenemos tantas cosas que nos vienen que no podemos discernir cuál es la voz de Dios en nosotros, ¿ok? Y tenemos tantas cosas que nos pasan por la cabeza que hay momentos, el momento, incluso a veces Dios nos hace pasar por crisis y nos dice, párate ya porque es el momento que tú despiertas. Y empieza a reflexionar, empieza a hacer silencio y escucha mi voz. Entonces, Abraham estaba solo primero, ¿de acuerdo? Solo para entender que no está solo, que está Dios. Eso es el gran primer paso, ¿no? Es decir, yo estoy solo y es el momento de encontrarme solo para descubrir que está Dios. Y Dios que le habla, Dios que le habla y le dice, para que nuestra fe aumente es necesario entonces rechazar muchas cosas para poder oír a Dios. Para oír a Dios. Si bien es verdad que todos empezamos, y todo empieza por aceptar y reconocer que somos pecadores, reconocer que Cristo murió por nosotros. Esto lo estamos revisando otra vez en el estudio ahí abajo con los recién llegados, ¿verdad? Que probablemente lo saben ya, pero es necesario volver a ello, ¿no? Somos todos pecadores, somos todos perdidos, dice la Biblia, pero Cristo ha venido, ha muerto en la cruz por nosotros, y entonces cuando creemos en eso, nos apropiamos de que Él ya ha muerto por nosotros, ya pagó por nosotros, y todo eso lo entendemos, es aceptar, reconocer y prosternarnos delante de Dios. Dice, gracias Señor, porque lo has hecho todo por mí. Salvo por la gracia, no por las obras. La fe que salva es la fe que confía en el sacrificio de Cristo por uno mismo. Y todo empieza por ahí. Yo empiezo a tener la fe auténtica en mi vida cuando empiezo a confiar en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y me apropio de esto. No es creer en Dios o creer en Cristo, porque también el diablo cree en ellos, dice la Biblia. También los demonios creen y tiemblan, ¿vale? Pero la fe auténtica empieza cuando empiezas a depositar tu confianza sobre lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando la depositas no puede ser igual que antes. Porque te das cuenta entonces que eres deudores, como dice Pablo, deudores a Cristo. Deudores a lo que Él hizo por ti en la cruz por un día. Entonces, desde el momento que tú crees en el fondo de tu corazón, desde el momento que tú depositas tu confianza en lo que hizo Cristo en la cruz, entonces empiezas a caminar por la fe. Es el primer paso de la fe, la que da vida, la que empieza a introducirte en la vida de Cristo, en la familia de Dios, en los que siguen a Cristo. Pero bien, no termina ahí. No termina ahí. No termina, si bien es verdad que todo empieza por ahí, no termina ahí. Todos somos llamados a crecer en la fe, a caminar en la fe. Nuestro caminar con Cristo tiene que hacer un santo rechazo a lo que llamo yo a la conformidad, al estar parado, a la rutina que constantemente está entrando en nuestras vidas, ¿no creen? Es lo que nos llama Pablo, lo que llama toda la Biblia y lo que llama el Espíritu Santo también a nosotros. Y hoy, esta mañana, es el mensaje para nosotros. No te conformes con lo que tienes.
Dios quiere hacer crecer tu vida, quiere enseñarte campos nuevos, campos extraordinarios, quiere hacerte caminar por una vida de fe mucho más grande y lo quiere hacer para ti, para tu familia y para nuestra iglesia. Amén. Y tenemos que estar deseosos de ello y para eso tenemos que rechazar este espíritu de decir, oh, ¿entendéis? Hay un rechazo primero. Sí, he creído en Cristo, sí, he aceptado a Cristo en mi vida, sí, yo confío de que Él ha provisto mi salvación, todo está arreglado, yo tengo acceso al Padre, pues muy bien, todo esto es fantástico, pero ahora Dios quiere algo, darte más, quiere hacerte ver algo más, quiere hacerte entrar en un campo de victoria y de lucha y de combate y de victoria. Así es. ¿Y qué pasó con Abraham justamente? Pues ya ha pasado algo curioso que justamente pues muchos predicadores han insistido sobre esto y me gustaría recordarles esta mañana. Hay un primer paso en la vida de Abraham. Dios, después dice aquí, vamos a leer Génesis 12, versículo 1 a 3. Un día el Señor le dijo a Abraham, un día de repente, le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y tu casa y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. ¡Wow! ¡Qué programa!, ¿no? Y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. ¿Ah? Veamos esto. Voy a bendecirte. Hay un primer paso en la vida de Abraham. Dios le habla y le declara sus planes, pero le dice de dejar su tierra. ¿Qué significa eso? No significa solamente de que cambiar de país o largarte hoy, o con muchos se vienen por acá, o nada tiene que ver, o quizás puede ser, pero bien, no es por ahí que van los tiros. Estamos hablando de forma espiritual para nosotros hoy, ¿de acuerdo? Es el rechazo de estar limitado en tu contexto, en tu país, en tu cultura. Sal de tu país, deja tu tierra. Y estas palabras del Señor pueden tener varios significados para nosotros esta mañana. No es forzosamente un cambio de lugar, sino un cambio de rutina. La rutina espiritual, porque Dios te llama a algo más grande, más profundo, más extraordinario que la vida que estás viviendo. Una vida de fe que da frutos, ¿saben? Una vida de fe de abundancia. Somos hijos de Dios. Y por consiguiente esto nos lleva a ser diferente a los demás, ¿no creéis? Así que tenemos que rechazar todo engaño de pequeñez, de derrota, de pobreza espiritual. Y cuando decimos aumentanos la fe, es decir, Señor, yo rechazo vivir la situación que estoy viviendo hoy en día. Rechazo mi pobreza espiritual. Quiero algo más. Rechazo a mi antigua identidad. Es lo que hace Abraham en este caso. Dice Jesús, no, dice Dios, voy a bendecirte y hacerte famoso. ¿Será que tú no vas a tener fama como Ronaldo o como Messi? No, nada que ver con este tipo de fama. ¿Entendemos bien? Vas a ser famoso a mis ojos. Vas a crecer a mis ojos. Vas a tener un nombre a mis ojos. Y serás una bendición para otros y para muchos. ¿Tú quieres ser una bendición para muchos? Para tu familia, primero, y para tu sociedad y para todos los que te rodean, ¿verdad? Es nuestro deseo. Entonces, hay que rechazar este espíritu de pobreza. Y no estoy hablando de la forma material, estoy hablando espiritual. De espíritu de pobreza espiritual a la cual nosotros muchas veces nos paramos y no crecemos. Rechaza una vida de derrota. Voy a hacerte famoso. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Significa simplemente que yo estoy contigo en tus batallas. Y voy a luchar en los que luchan en contra de ti. Si caminas conmigo, si estás dispuesto a avanzar conmigo,
a paso, ir hacia adelante conmigo, a desear algo más, yo te ayudaré y venceré a tus enemigos. Y maldeciré a los que te maldigan. Y bendeciré a los que te bendicen. Y estaré contigo todos los días. Jesús lo dijo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros también, ¿verdad? Y que el Señor está con nosotros. No para hacer lo que queremos, sino que nos dirige en su camino y Él va adelante y nos protege y vence a nuestros enemigos. Rechazo también de una vida de derrota, porque tenemos una nueva identidad en Cristo ahora. No somos lo que éramos ayer. ¿Tú te acuerdas de lo que eras tú ayer? O en el pasado. Es el momento de romper con esto. Hay gente que son absolutamente dominados todavía en su vida espiritual por el contexto de la familia donde han nacido, donde han estado. Y Abraham pudiera haber decir lo mismo, ¿saben? Abraham era hijo de Terah. ¿Conoce? Era un hombre que se llama Terah, su padre. Y curiosamente tenemos aquí una historia muy curiosa. Porque el Génesis nos revela una situación curiosa donde Terah tuvo el deseo de ir a Canaán antes que Abraham. Dice así, en el capítulo 11, un poquito anterior, dice así: Terah salió de Ur, de los caldeos, para ir ¿a qué? ¿A dónde? Yo no sé si sabéis el camino que es. Hay que subir con el mapa, se sube hasta arriba, se da la vuelta y después se va hacia Canaán. Y se cruza desde el Mar Rojo, creo, y se sube hasta Irak, por ahí, y después se cruza y se llega a Israel, más o menos, si queremos el mapa bajo los ojos. Y el padre de Abraham tuvo este deseo, pero no era un deseo de Dios, sino que era un deseo personal que tenía ahí, y se llevó a toda su familia, a Abraham, particularmente a la mujer de Abraham, Sarai, y a su nieto Lot. Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, que es en el norte, por Irak, por ahí, ¿de acuerdo? Se quedaron a vivir ahí. Y Terah murió en Harán a la edad de 205 años. Bastante, ¿no? O sea, que hubiera tenido tiempo de ir hasta Canaán 1000 veces, ¿verdad? Pero no se paró en camino. ¿Me entendéis? Se paró en camino y se quedó clavado ahí, y hasta que murió ahí. Veamos un poquito el cuadro, entonces, veamos esto. Dice así, mira, primero, Terah, padre de Abraham, ¿ok? Tenía culto a otros, medía culto a otros dioses. Josué lo dice en el capítulo 24:2, es decir, que era totalmente ajeno al Dios verdadero, sino que se dedicaba a muchos dioses, de muchas religiones y lo que sea, y tenía sus creencias y lo que sea. Yo no sé si usted puede volver atrás y quizás pensar a vuestros padres o vuestros abuelos o bisabuelos, yo no sé, y su manera de pensar, de manera de creer y lo que sea, o ustedes mismos como eréis, ¿no? Pero Terah era un padre normal, pero creía en muchos dioses. Y de repente se da y se va, vivía en Ur, en Caldea, un país de seguridad, que dejaron para ir a Canaán. Es decir, tenía una situación bastante correcta ahí donde estaba viviendo, pero decide moverse con su familia a Canaán, porque seguramente habrá pensado, habrá oído que Canaán era una tierra fértil y una tierra buena para ellos. Estamos en el Antiguo Testamento 1000 años antes de Jesús, así que ha pasado tiempo ya, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Canaán era la tierra prometida, donde también había una plenitud profética que estaba en el fondo, porque Dios tenía algo en mente y ya, de cierto modo, estaba hablando a través del padre también de Abraham. Pero ¿qué pasó? Se quedó en Harán bloqueado, ¿ok? Y se quedó ahí y murió ahí. En el lugar de progresar y de avanzar y de ir hasta Canaán, se quedó clavado en Harán. Y Harán es una tierra quemada, seca, lugar de miedo, de poco fruto. Nos describe la Biblia así, este lugar. Y eso nos enseña a nosotros la situación de muchos cristianos, de muchos creyentes, que han sido llamados para el Señor,
Amén. Se ponen en marcha, pero en el momento de su vida se quedan a medio camino, como dice el otro. Estancado. No crecen más. Y entonces se acostumbran a una fe. Oh, sí, yo creo, el Señor lo tengo en mi corazón. Sí, ahí en el fondo, pero bien en el fondo, que si bien que no lo encuentro. Está tan metido en el fondo que no lo encuentro bien. ¿Ah? Y así, incluso pueden tener esta costumbre de venir a la iglesia, de participar, de estar y lo que sea y tal, pero han perdido esta voluntad o esta necesidad o estas ganas de tener más y de avanzar hacia Canaán, porque Canaán es la tierra prometida y para nosotros es la esperanza del cielo, la esperanza del reino de Cristo. Así hay muchas cosas que están metidas en esta palabra Canaán. Para Abraham y para los judíos es la tierra donde Dios promete las cosas. Entonces entendemos una cosa. Primero, Abraham va a estar ahí en esta tierra con su padre y va a estar establecido, y corría el grave peligro de quedarse ahí, ¿no? De quedar en la misma situación que su padre, que su familia, y tú tranquilo y todo bien. Y Dios le va a hablar otra vez a Abraham, le va a hablar a su corazón, porque la fe proviene de lo que oímos de parte de Dios. No es algo que nos inventamos, que de repente tenemos alucinaciones, cosas raras, pero lo que oímos de la palabra de Dios, y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, no necesitamos oírla de forma extravagante, sino la tenemos escrita, ¿de acuerdo? Lo que oímos de la palabra de Dios va a influir en nuestros corazones y nos va a marcar el camino que tenemos que tomar y lo que tenemos que hacer, y lo sabemos muy bien y nos quedamos sentados en Aram. Tierra seca, tierra de poco fruto, tierra de poca abundancia, tierra de poca, no podemos hacerlo y no hay tal. Y también hay familias que son así, hay iglesias que son así. Oh, hermano, no podemos, no tenemos dinero, no tenemos no sé qué, no tenemos la gente, no podemos ir, no podemos hacer nada. El no podemos lo hemos oído 1000 veces. Sé bien que oímos mucho el podemos, pero es otra cosa, ¿no? Pero sí, tenemos que oír de parte de Dios: yo te bendeciré porque tengo planes para vosotros. ¿Tú no crees que Dios tiene planes para ti, para tu familia y para esta iglesia? ¿No? Entonces, Dios tiene estos planes, y planes que también vamos a hacer, ante todo, de bendición para otros. Es lo que dice al final del texto de Abraham: tú seas de bendiciones, no solo para tu familia, para tu descendencia, pero para el mundo entero. Y Abraham es, y ha sido, y es una bendición, porque dio lugar a Jesús, que vino y que conquista el mundo al final. Así que entendemos que la fe empieza por el oír de la palabra, por ser consciente de lo que Dios tiene para con nosotros, y de obedecer a la orden de Dios de sal de tu lugar y empieza a caminar. Y sal de tu rutina y empieza a caminar. Dejaron un paso de seguridad para algo más, pero se quedaron en medio del camino, en una ciudad que significa tierra quemada, seca, el lugar. Un lugar donde Terah morirá, terminará su vida ahí. Y no quiero que ninguno de ustedes termine su vida ahí, en Terah. Terah no había muerto cuando Abraham recibió su llamado, y entendemos mejor lo que significa este llamado a salir de Aram, de la casa de su padre, para ir a Canaán, tierra prometida. Sal de esta rutina, de esta tierra seca de tu vida. Sal del conformismo, de la tradición muerta, de la religiosidad, del legalismo. Sal de Aram, de la casa de su padre, para ir a Canaán, tierra prometida. Dios tiene algo en reserva para ti. Podemos decir: sal de lo pequeño, pequeña fe, pequeño compromiso,
pequeño servicio, pequeña vida de poder de oración. Cuando tenemos un poder, cuando tenemos una pequeña vida de oración, tenemos una pequeña vida de poder. También, pequeño en el perdón. Cuando uno no perdona, no avanza. Pierde poder espiritual por completo. Y ser pequeño en el perdón significa que vas a ser pequeño en tu poder espiritual. Y es la hora de entrar en lo grande, de sacarse de esto y de entrar en una dimensión superior. Y espero que estos próximos meses veremos entre nosotros gente decidido a entrar en algo superior, en una dimensión. Aumentanos la fe. Señor, no moriré en este lugar donde estoy, donde murió mi padre. Quiero llegar a Canaán. Quiero llegar a esta tierra prometida. Otro versículo para terminar, dice así en Romano: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, y creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Pablo toma el ejemplo de Abraham, como creyó simplemente a lo que Dios dijo y se puso en camino. Sé que en la vida de Abraham hubo altos y bajos, momentos de peligro, momentos de dudas y lo que sea, pero él salió del lugar donde estaba y fue a la conquista de la tierra prometida. Creyó en esperanza contra toda esperanza. Creyó en este Dios que puede hacer que las cosas sean diferentes, que las cosas muertas reviven, que las cosas abandonadas encuentren otra vez su lugar, que tu vida, que sea un fracaso, vuelva a ser una vida de éxito en el Señor. Amén. Dios es aquel que hace estas cosas, ¿no lo crees? Entonces agárrate a Él. Pablo habla de Abraham en estos términos: Dios que da la vida a los muertos. Los que Dios promete puede cumplirlo. La fe está depositada en las promesas de Dios ahora. Tenemos esta fe confiado en las promesas de Dios. La fe auténtica rechaza vivir una vida espiritual pequeña, estéril. La fe auténtica declara la vida y vive plenamente la vida de Cristo. Último versículo en Romanos 4, 17 a 21 dice así: y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Wow. Y ya estaba como muerto. 99 años creo que tenía. Puesto que tenían como 100 años, dice ahí. Y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Llegó un momento en su vida donde Abraham considera que bueno, eso ya se acabó. No hay ni posibilidad, ni en mí, ni en mi mujer, de tener un hijo. Ya somos viejos, ya se acabó. La fábrica ha cerrado la puerta hace tiempo, ¿verdad? Y no hay manera. Pero en el fondo de su corazón está la palabra de Dios y está su confianza en Él. Amén. ¿Qué es lo que está en el fondo de tu corazón? ¿Y qué grado de confianza le das tú a la palabra de Dios en tu corazón? Vamos a terminar esta mañana recordando estas cosas, que es el momento para nosotros hacer un paso más, a crecer en la fe, a ser poderoso en el nombre de Cristo, porque Él tiene planes para nosotros. Conoce los propósitos para ti, para tu familia y para esta iglesia también.